Bueno, vamos a empezar con nuestra primera oradora. Ella es Gabriela Arévalos, una gran colaboradora de nuestra red, quien nos va a contar sobre criptomonedas, una luz de esperanza financiera o un caballo de Troya al ecosistema. Les cuento que Gabriela egresó como licenciada en informática de la Universidad Nacional de La Plata. Luego realizó una maestría en ingeniería de software en la Escuela de Ingeniería de Nantes en Francia y en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. También realizó un doctorado en la Universidad Berna de Suiza. Actualmente se desempeña como directora de la licenciatura en informática de la Universidad Nacional de Quilmes. Les recuerdo que la presentación va a durar 15 minutos y después vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas que las pueden ir dejando en el botón de preguntas y respuestas que tienen acá debajo. Y bueno, sin más, le paso la sala a Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la presentación. Le agradezco de antemano a la Fundación Flor que nos está permitiendo hacer estas exposiciones que se relacionan con hacer un montón de analizar un montón de problemas que cada una tiene dentro del dominio en el cual trabaja. En una de las charlas de ayer, Pía Torres, que viene también de mi formación de la informática, habló un poco de cómo la informática está tratando de hacer inclusión. En mi caso, yo lo que traté de hacer durante los últimos años, es analizar cuál es la transversalidad que tiene la informática como disciplina en los diferentes dominios. Y claramente eso la pandemia lo mostró claramente. Entonces llegó el tema, también con la pandemia, el tema de la aparición de criptomonedas. Y el título es un poco preguntarnos si realmente es una luz de esperanza financiera o bien es el caballo de Troya que va a trabajar, que nos va a degradar en el sistema. Permítame entonces empezar esta charla mostrándoles dos extremos. ¿Ustedes se imaginan o piensan qué pueden tener en común estos dos personajes, que obviamente son muy conocidos? Por un lado, Elon Musk y por otro lado, Greta Thunberg. Greta Thunberg, como todos sabemos, es una adolescente sueca que en el 2018 empieza una huelga escolar sola frente al Parlamento de Estocolmo, pidiendo que se tomen acciones por el cambio climático. Es muy conocido su discurso en la ONU, y de hecho les recomiendo que vean en una de las plataformas de streaming su historia y cómo ella llega a ese discurso con su problemática siendo una adolescente. Por otro lado, no ignoramos al personaje de Elon Musk, sobre todo en estos últimos momentos, pero es el magnate financiero que fundó PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, y estamos definiendo en estos momentos en el mundo si él realmente va a ser el dueño de Twitter o no. Está haciendo un ruido muy importante dentro de lo que son las redes sociales. Entonces empecemos a pensar en qué tienen en común estos dos personajes. Obviamente que ambos son influencers, ¿sí? Greta Thunberg logró hacer un movimiento del cambio climático liderado por jóvenes, que no es un detalle menor, ¿sí? Ha logrado instalar como días propios del cambio climático y ha logrado que muchos jóvenes se movilicen en masas para concientizar a la comunidad acerca de cuáles son los problemas que hay. Por otro lado, obviamente, como recién hablamos, Elon Musk es uno de los magnates financieros que tiene la capacidad de mover el mercado con solamente twitters. Acordémonos bueno, en estos momentos todavía no define, aunque algunos dicen que ya es el CEO de Twitter, y está haciendo un ruido importante sobre lo que representa la libertad de expresión, las formas de trabajar en Twitter. Entonces, estamos viendo que ambos son verdaderos influencers. Pero aunque todos no lo crean, tienen una confluencia en común de lo que ha aparecido en los últimos años en el tema de las cripto. Entonces, permítanme mostrarles de a poquito cómo ellos ven o cómo son
el concepto de la criptomoneda desde dos mundos completamente extremos y completamente diferentes, pero que en un momento vamos a tratar de que converjan sobre el final de la presentación. Las criptomonedas, visto desde el lado de la economía, obviamente que ha sido el mecanismo descentralizado, y creo que eso es uno de los atractivos que la lleva a la gente a utilizarla, porque es una forma de inversión y también es una forma de ahorro. Creo que el gran atractivo es la cuestión de la descentralización, porque como no está regulada por bancos, es importante su magnitud porque dejó de hacer la concepción del billete clásico del dinero y empezó a manejarse dentro del mundo digital de otra manera, atrayendo sobre todo a mucha gente joven que empieza a interactuar a través de las billeteras digitales y a través de la creación misma de diferentes criptos. Por el lado del cambio climático, lo que ha logrado es que empecemos a dejar de sacrificar tantos árboles para obtener papel, para tener esos billetes que usualmente nosotros manejamos en la cotidianeidad. Pero desde este punto de vista tenemos dos grandes problemas, ¿sí? Y que no son dos problemas menores. Por un lado es el consumo de electricidad que está teniendo, ¿sí? Sobre todo que está consumiendo energía que está generada por combustibles fósiles, ¿sí? O sea, como carbón, gas, petróleo. Acordémonos que esos son los diferentes factores que lo que finalmente terminan generando son gases del efecto invernadero. Y por el otro lado, el hecho de que se utilicen tantas computadoras, sobre todo computadoras de alta performance, hace que a la vez se generen muchos residuos, de residuos computacionales o lo que conocemos como basura electrónica, ¿bien? Entonces, tenemos un problema porque además el lugar donde se instalan las diferentes computadoras que generan estas criptomonedas, obviamente también tienen un consumo a nivel de los equipos que se utilizan, los sistemas de refrigeración, porque las máquinas se pueden recalentar dentro de los cómputos que hacen, y obviamente esto genera lo que conocemos todo como minería, esto de crear criptomonedas, de generarlas, y como una de las monedas de las cuales vamos a hablar en los próximos minutos es la que más consume, y es la que se va generando a través de algoritmos. Es como resolver cálculos criptográficos, ¿sí? Es como acertijos. Entonces, cada moneda que se va generando es como que se va resolviendo dentro de la máquina, dentro de muchas máquinas, un algoritmo, y entonces la moneda cada vez es más difícil. De hecho, creo que tiene un límite, no creo, tiene un límite. Creo que en el 2050 no se van a poder generar más y que va a ser ese el conjunto de monedas, por lo menos en el caso de Bitcoin, que es de la cual vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, cuanto más se genera esa moneda, más electricidad se está consumiendo. Bien. Eh, un dato que muestra los pequeños secretos de Bitcoin, que está publicado por el Bank of America, dice que en el marzo del 2021 las emisiones de carbono de Bitcoin aumentaron en 40 millones de toneladas en los últimos 2 años, ¿sí? Entonces está claramente afectando. Y, por ejemplo, otro número que se conoce es que el hecho de minar estas monedas, produce 30.000 toneladas de residuos electrónicos al año, ¿sí? Piensen que todos estos residuos electrónicos producen productos químicos, valga la redundancia, y materiales pesados que se pueden filtrar al suelo y al agua, ¿bien? Entonces, el ODS 11, perdón, habla de ciudades sustentables, pero estamos viendo que las grandes áreas metropolitanas son centros de crecimiento económico, pero estamos generando el 70% de las emisiones de carbono, y cuánto de esas emisiones la están generando esto que le llamamos granjas de minados. Y esto es lo preocupante, esto es lo que a mí me gustaría que se queden de esta charla. Fíjense, ¿cuál es la moneda más valiosa? Que obviamente ha sido la pionera, que es Bitcoin, ¿sí? La criptomoneda con la mayor capitalización del mercado, y miren ese número que está medido en millones de dólares estadounidenses, y de hecho vean la condición, lo que está pasando, perdón, en Twitter, porque una moneda que valía $60.000 bajó a 25.000, y hay un ruido muy grande entre los inversionistas. Pero del otro lado está este otro extremo, lo del cambio climático. Fíjense lo que consume
Bitcoin es el consumo anual de electricidad. Ese 143 que ven dentro del gráfico, fíjense que consume más que Bolivia, que Suiza, que Chile y que Noruega. Y de hecho está documentado que esos 143 teravatios por hora está consumiendo mucha más electricidad que, por ejemplo, todo nuestro país. Si miran también el gráfico, está consumiendo mucho más que Google y que Facebook. Entonces, ese impacto financiero que generaron las criptomonedas está bueno dentro de la economía porque nos genera este crecimiento económico, pero a su vez nos está generando muchos problemas porque nos está consumiendo mucha electricidad y eso se deben a los diferentes algoritmos o ese algoritmo tan duro que tiene Bitcoin para ser generada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este momento, lo que se está haciendo se están haciendo acciones por separado y la idea es tratar que en los próximos minutos podamos converger a un punto en común. ¿Qué es lo que se está haciendo para evitar este consumo en demasía de la electricidad? Las nuevas monedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Solarcoin, están empezando a utilizar energías renovables, como por ejemplo se está empezando Solarcoin, como su nombre lo indica, está usando energía solar para su producción. Por otro lado, también están cambiando ese algoritmo, digo, lo estoy facilitando para que se entienda, en la forma en que se genera, ¿sí? Están cambiando lo que se llama Proof of Work contra Proof of State, es cómo las generamos y cómo las validamos, porque eso es lo que está llevando mucho de esa energía también. Por otro lado, para todo el tema que es basura electrónica, lo que se está haciendo son plantas de gestión de residuos, donde se está reciclando básicamente o se está revisando estos equipos y se ve qué es lo que se puede descartar, pero todavía no está haciendo algo rentable. Y piensen que en estos componentes electrónicos estamos desechando cobre, aluminio, hierro y pequeños porcentajes de plata, que si no se reciclan de la manera correcta, finalmente lo que estamos haciendo es quizás tirándolo de vuelta a la naturaleza o los desechamos, pero finalmente esas materias primas las estamos obteniendo otra vez de la misma naturaleza. Entonces, no estamos reciclando de la manera correcta. Insisto, estas son como dos formas y dos soluciones por separado. Entonces nos preguntamos, ¿hay una forma de que estos dos mundos que parecen completamente extremos, que parecen completamente diferentes, se unan? Y la buena noticia es que sí, ¿sí? Y se llama los Green Bond Meters o criptomoneda verde contra el calentamiento global. Esto surge a través de la idea de de 3 emprendedores argentinos que se llaman Juan José Núñez, Juan Durañón Avedia y Alejandro Carrano. Uno de ellos estaba muy preocupado por el tema de cómo está amenazada la selva misionera. De hecho, él tiene creo que si no me equivoco, es 1 hectárea en Misiones, y estaba viendo año a año qué mal que estaba llevando la zona una situación de deforestación. Bien, entonces lo que se hizo con esto es que cada Bitcoin, perdón, que cada Green Coin que se obtenga, sí, que cada usuario que adquiera una de estas monedas puede colaborar para la preservación de 1 metro cuadrado de biosfera nativa, de un total de 1 millón de hectáreas en 10 países del mundo. Es un proyecto que obviamente se ve a nivel nacional, pero que se está aplicando, tenemos una aplicación específica en Argentina. Obviamente la idea en general es proteger 100 millones de hectáreas de biosfera durante 100 años mediante la creación de un ecosistema que combina blockchain, lo que genera el sistema a través del cual se genera Bitcoin, sistemas de información geográfica e inteligencia artificial. Esto es decir, esta moneda es un activo digital que está respaldado con capital natural que preserva. Y un dato que no es menor es que la forestal belga, en ese primer lote de 4.000 hectáreas, el forestal belga es quien inicia esta idea, en el primer lote de 4.000 hectáreas que se encontraron bajo este proyecto,
decían que en un turno de 8 horas se extraía 80 toneladas de pino y 100 toneladas de araucaria, con el efecto, con el problema que puede generar esto. Con este tema de este primer predio, que es el que se tokenizó, o sea, que se dividió, que se utilizó con esta Bitcoin verde, lo que se ha dejado de talar son 9.600 toneladas de pino y 12.000 de araucarias. En la reserva, tengan en cuenta que si yo puedo preservar parte del verde del mundo, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, esa reserva absorba 115.000 toneladas de carbono, lo que equivale más o menos a sacar 25.000 autos de circulación al año. Entonces, esta es la forma de juntar estos dos mundos, y me voy a quedar con una frase de la plenaria de Carlos Amanqués que me parece que resume esta unión, es que o nos salvamos todos o nos hundimos por separado, ¿bien? Entonces la idea es juntar estos dos mundos y ver qué es posible dentro de este marco de lo que son criptomonedas y el cambio climático. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Excelente, Gaby. Qué gran charla y cuánto que aprender, ¿no? Un tema súper interesante. En preguntas y respuestas tenemos la siguiente. A ver, nos preguntan si a nivel nacional, ¿no? ¿Sabes en qué provincias argentinas predominan las granjas de minería y de criptomonedas? Bien. Buena pregunta, porque cuando comenté a mucha de la gente que le dije que iba a hacer esta charla, me dijeron, pero Argentina tiene electricidad subsidiada. Bueno, justo esta semana el Bitcoin cayó, los servicios de la cuestión de eléctrica, se está cambiando la política en el país, pero quien concentra la mayor cantidad de minas de minería y que está por lo menos documentado es Tierra del Fuego. Y básicamente por dos razones. Por una razón que es la principal, que son los sistemas de refrigeración. No se puede llevar, o sea, evidentemente se tiene en muchos lugares, pero el hecho de que del clima contribuye mucho, ¿sí?, a este tema. El problema que les está generando específicamente a Tierra del Fuego es que les está llevando del 22% al 25% de consumo de electricidad dentro de la provincia. Sí, quiere decir que la provincia tiene que prever ese porcentaje de energía eléctrica solo para la generación de criptomonedas. Entonces, hay muchas estrategias que se están haciendo, pero el tema es que, por ejemplo, tomando un dato, había leído los otros días que un equipo de minado en un hogar normal puede gastar 3.500 watts y un tope del medidor de un medidor residencial solo mide hasta 5.000 watts. Entonces, lo que están haciendo es se distribuyen las granjas de minado por diferentes hogares, pero obviamente esto está afectando porque está consumiendo. ¿Cuánto más va a consumir de Tierra del Fuego? Y sobre todo ahora viendo que, cómo se van a manejar el tema de los subsidios de la electricidad. Eso por lo menos que está documentado. Yo creo que otra zona que puede estar afectada para tener muchas granjas de minería de criptomoneda, también puede ser la zona norte, sobre todo la zona de Jujuy, que tiene un clima frío durante la noche. Todos aquellos lugares donde puedas favorecer que no tengas un sistema de refrigeración durante las 24 horas, puede generar que son potenciales lugares para poder tener granjas de minerías de cripto. Bárbaro, Gaby, vos sabés que en el chat lo dicen, ¿no? Nadie está hablando de esto, así que es súper importantísimo. Por ejemplo, hay muchas personas que como yo no conocíamos este lado B de la cripto, ¿no? Este desgaste del ecosistema. Y te voy a hacer otra pregunta, que tenemos 2 minutitos. Nos preguntan, ¿no? Si tenés alguna métrica comparativa de consumo de energías del Bitcoin. Sí, la tengo y los va a asustar, pero me la juego a que los asuste porque les va a dar idea de qué es. Eso es lo abismal. La naranja, la línea naranja es el consumo total que tiene en teravatios por hora en Bitcoin, y la línea azul son los centros de procesamiento de datos de Visa, ¿sí?
Entonces, fíjense que solamente en el número de transacciones anuales y en el número de transacciones equivalente a un año de consumo en un hogar, Visa saca mucha diferencia, ¿bien? Pero, por ejemplo, si vemos el cuarto punto, que es la energía por transacción, o sea, cada vez que se hace una transacción de Bitcoin, fíjense que, o sea, es abismal la diferencia. O la última que dice días de consumo de un hogar por cada transacción, o sea, claramente la generación, la generación de criptomoneda, particularmente en Bitcoin, puede hacer un desastre a nivel de una crisis energética, ¿sí? Que es un poco lo que se comentó también en la plenaria. Entonces, digo, hay que empezar a Qué pensar bárbaro, seriamente. Sí, hay que empezar la a verdad. pensar seriamente. Eso de, hace poquito, permíteme que te lo diga, hace poquito vi en un noticiero un chico que está construyendo su casa a través de haber obtenido bitcoins, ¿sí? Está bien, él recicló, pero no escapa que está usando electricidad de Qué su casa. bárbaro. Qué tema. Te agradezco que lo hayas puesto en agenda. Te agradezco esta exposición excelente. Un honor para mí ser tu moderadora. Así que muchas Bueno, gracias, Gabriela, y vamos a continuar con el Congreso. Un bueno, muchas gusto. gracias Gracias. y quiero agradecerle a Laura Campo que me metió, a Laura Campo de la Fundación, que fue quien me metió un poco en la cuestión del cambio climático. Gracias, ¿eh? No, por favor. A vos, Gaby.